formalmente, así que bienvenidos a todos y a todas. Le damos también la bienvenida a la ministra de Bienes y, por cierto, a Recording la in progress. superintendenta, no, a la directora del Servicio de Evaluación, doña Valentina Durán. Así que le ruego, senadores, sentarse, tomar asiento y vamos a partir. Están un poquito bulliciosos hoy día. Sí, es Alfonso, pero ya se va. Él viene, Muy bien, ¿estamos listos? Entonces, junto con repetir la bienvenida, ministra, y por supuesto a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, ¿tenemos cuenta, secretaria? No, presidenta, hoy día no hay cuenta. Entonces, sin más, propongo que demos la palabra. No sé si va a hablar la ministra primero o si no la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Valentina Durán. Parte la ministra o parte Valentina. Muy bien, la directora entonces del servicio. Adelante. Necesito mi presentación. Para... Si nos conectamos a Zoom. Acá. ¿Está conectada a la red de acá? Sí, no, pero la iban a... ¿Te la proyecta? No, yo no. ¿No? Ah. Por eso necesito alguna cuenta Zoom. No, me está quedando muy poca... Me queda muy poca batería. Bueno, ¿lo hago repeler? Ah, Conéctate todo a Zoom y ya. Yo se la voy a presentar. perdón. La voy a compartir. ¿Matías la va a compartir? La va a proyectar. ¿Quién la está proyectando? Así, Matías, También la secretaria está proyectando. Ah, perdón, porque ya estaba enviada. Ya. ¿Te lo vas a proyectar? Voy a, si les parece, voy a partir mientras logramos proyectar en honor al tiempo, mientras logramos proyectar la presentación. Se me ha pedido una opinión en relación con el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente para reconocer expresamente al olor como agente contaminante. Este proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados en agosto del 2015 a través de una moción parlamentaria de los diputados y diputadas Denise Pascal, Daniela Chicardini, Alejandra Sepúlveda, Iván Fuentes, Clemira Pacheco y Maya Fernández. Se recibieron las presentaciones del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental en esa época, de ONG, entre otros. Fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasando al Senado para su segundo trámite. Entre los objetivos de este proyecto está establecer expresamente en la legislación ambiental al olor como agente contaminante y por consiguiente como un elemento que debe ser considerado en el establecimiento de normas que deben ser dictadas por la autoridad. Y establece también este proyecto de ley que su objetivo es dar protección y certeza jurídica a todas las personas que en resguardo propio o del medio ambiente busquen en los tribunales de justicia el amparo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y se reconoce en el proyecto de ley que existen diversas actividades que son potencialmente generadoras de olores y que pueden producir molestias en la comunidad. Y también se establece como diagnóstico que existía a la época una baja densidad normativa en materia de olores. Al respecto, y antes de entrar a los comentarios precisos sobre, y opiniones sobre este proyecto de ley, quisiera señalar que el tema de los olores es efectivamente un asunto de justicia ambiental. Los olores afectan a los derechos humanos y afectan también al desarrollo sostenible en sus distintas dimensiones. De hecho, habrá dicho probablemente la Superintendencia de Medio Ambiente cuando vino, ¿no es cierto? Sé que vino recientemente a hablar de este proyecto de ley.
las mayores denuncias que recibe la Superintendencia de Medio Ambiente son por ruido y por olor, porque son las cuestiones que más afectan a la calidad de vida de las personas, y tiene esto también una dimensión de justicia ambiental. Efectivamente, por mucho tiempo, y esto en relación a una de las motivaciones del proyecto de ley, por mucho tiempo la jurisprudencia negó la protección por estimar que no existía contaminación porque no se superaba ninguna norma. Y esto en relación con la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y como contaminación es un concepto que se refiere a una norma, hay cuando contaminación, cuando se supera una norma, al principio existía esa dificultad en los tribunales de justicia de que no había norma, entonces no había contaminación. Sin embargo, hoy día existen más herramientas porque se han agregado normas nuevas dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Ministerio de Salud, incluso por Agricultura, eh, y además podemos decir que el SEA, el servicio, está centrado en la visión preventiva, aportando certezas jurídicas y técnicas para la evaluación a través de guías de evaluación. El Tribunal Constitucional ya el 2007 estableció que mientras no se aprueben las normas de calidad, no corresponde hablar de contaminación a menos que se acredite inequívocamente la presencia en el ambiente de un contaminante en términos que constituyan riesgo para la vida, la salud, la conservación del ambiente o la preservación de la naturaleza, o que exista una situación de pública e indiscutida notoriedad de la presencia gravemente nociva en el ambiente de un contaminante. Y con este pronunciamiento se abrió paso a una postura más moderna en relación con el olor como contaminante. Se entendió que si no hay norma, igualmente se puede entender afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y así, por ejemplo, podemos ver el caso de la sentencia del 2007 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, con un grupo de personas domiciliadas en Calama, con la empresa de servicios sanitarios de Antofagasta, en que se reconoció que el hedor provoca un deterioro en la calidad de vida de quienes viven cerca de su fuente, porque supone una invasión a su ambiente hogareño. En el derecho comparado hay muchas sentencias que hablan del olor como una invasión a la privacidad. Y eso también se reconoció ya por esta sentencia, entendiéndose que también se afecta el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación cuando, por ejemplo, no se adoptan las medidas necesarias para evitar o corregir el tratamiento de las aguas servidas, lo que permite la propagación de olores que perjudican a los vecinos del lugar, en ese caso, dando un ejemplo, digamos, de una sentencia. Ahora bien, la siguiente, por favor, ya que no vi que estaba ya la siguiente, una más, una más, una más, una más. En el sistema de evaluación de impacto ambiental que administramos como servicio, lo que nos corresponde ver es si un proyecto se ajusta o no a las normas vigentes. Ahora bien, a falta de normas, porque es cierto que aquí ha habido una deuda, se ha demorado, ¿no es cierto?, la regulación en tener normas relativas a olores. A falta de normas, la ley nos permite ocupar normas de referencia, que se complementan a su vez con guías de evaluación que dictamos en el Servicio de Evaluación Ambiental conforme a nuestras competencias del artículo 81, letra D. Nosotros tenemos la Rectoría Técnica Exclusiva y Excluyente y damos certezas jurídicas y técnicas para la evaluación a través de la dictación de guías y de criterios de evaluación. Entonces, vemos los proyectos que ingresan al CIA en función de si están listados en el artículo 10 de la ley 19.300, complementado por el artículo 3º del reglamento, y luego se determina si un proyecto ingresa como estudio o como declaración, es decir, más bien, si es que ingresa como estudio, en caso de presentar los efectos, características y circunstancias del artículo 11. Al respecto, importante es tener en cuenta que los olores son emisiones, es un tipo de emisión. Entonces, si vemos cuál es la normativa ambiental relacionada con emisiones de olor, tenemos, y aquí están ordenadas en orden cronológico, partiendo por el decreto 144 de salud, que establece que es la primera norma del 61, que es muy general para evitar emanaciones de contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, y así vamos avanzando, regulaciones del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Salud. Muy importante ha sido el reglamento de condiciones sanitaria y de seguridad en los rellenos sanitarios, y así vamos avanzando. El decreto 94 del 2008 de Agricultura, también importante porque se refiere a los mataderos, que son fuentes importantes de olor. Luego el decreto 4 del 2009, que es el reglamento para el manejo de lodo generado en plantas de tratamiento de aguas servidas, también
fue muy relevante en materia de olores y eso es seguido y es ampliamente fiscalizado. Luego el decreto 3, que se refiere del Ministerio ya del Medio Ambiente, que se refiere al manejo de lodos de plantas de tratamiento de efluentes de la industria procesadora de frutas y hortalizas. Luego comienzan las normas de emisión, las primeras normas emanadas por el Ministerio del Medio Ambiente, y ahí tenemos el decreto 37, que es la norma de emisión relativa, tiene un título largo, pero tiene que ver con los olores provenientes de la industria de la celulosa. Y en segundo lugar, la vida de la población. Entonces, en relación con el ingreso al CIA, las actividades que generan olores están dentro de las tipologías de proyectos que ingresan al CIA. Ahora bien, por sus magnitudes existen algunos proyectos que generan olores y que no alcanzan a ingresar en el sistema, pero en general la mayoría de los proyectos con fuentes de olor ingresan al sistema y ahí tenemos a la industria, los mataderos, planteles y establos de crianza de distinto tipo, refinerías, curtiembres, industria de celulosa, plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, rellenos sanitarios, etcétera. Entre paréntesis, en este momento, mañana, entiendo, ministra, termina la consulta de la norma de emisión del sector pesquero, que también tiene que ver con olores. Y está terminando el periodo de consulta pública. Ahora, ¿qué aportamos nosotros en la siguiente, por favor? ¿Qué aportamos en el servicio? Tenemos una guía del año 2017 que ha sido muy importante, de amplia aplicación, que establece el concepto, que es la guía para la predicción y evaluación de impactos por olor en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta es posterior, por lo tanto, al ingreso de este proyecto de ley. Define el concepto de olor, distinguiendo entre olor simple y olor complejo, presenta el proceso de emisión y dispersión y respuesta humana al olor, esto con base en importantes consultorías. Se refiere a los conceptos de emisiones de referencia, a los factores de emisión, a la predicción de impactos por olor, con criterios para la descripción de los elementos del medio ambiente y de los receptores de impactos por olor. Se abordan varios aspectos conceptuales y se presentan además metodologías y herramientas para la predicción de impactos. Seguidamente se presentan criterios para la evaluación de impacto en consistencia con el reglamento del CIA y se indican consideraciones para la presentación de medidas, que es lo relevante finalmente, qué medidas se adoptan para mitigar los olores. Y por último se presentan a modo referencial las principales normas que regulan las emisiones de olor. Entonces tenemos que cuáles son las exigencias en la evaluación de impacto ambiental cuando hay olores en el CIA. En primer lugar, en la identificación de las partes y de sus emisiones, incluidas sus emisiones aquellas que son generadoras de olor. Y la guía entonces aborda cómo deben estimarse las emisiones de olor y cómo deben predecirse los impactos en relación con los elementos del medio ambiente que son receptores de olor. Incluso se habla de cómo se determina el área de influencia en un proyecto en relación con olores. Las áreas de influencia se establecen normalmente en relación con los distintos componentes del medio ambiente y con los impactos. Entonces, se establecen lineamientos para definir áreas de influencia de olores. Estas son materias que luego, por ejemplo, en recursos de reclamación son vistas y son eventualmente cuestionadas. También se exige usar alguna de las metodologías para la predicción de impactos por olor, como olfatometría dinámica, modelos de dispersión de olores, panelistas en terreno, entre otros métodos. Y también se exige cuantificar los impactos por emisiones de olor. Con esto se ha logrado elevar los estándares conforme al principio contaminador-pagador. Los titulares de proyectos nos señalan que se han elevado las exigencias, que hoy día es más caro evaluar un proyecto cuando se generan olores, y así es efectivamente. Ya hemos dicho que esto afecta, lo saben muy bien todos los senadores y senadoras, cómo esto afecta la calidad de vida de las personas y la salud, y en función del principio contaminador-pagador se elevan las exigencias. Ahora bien, en cuanto a cuál es la vía de ingreso de un proyecto que genera olores en el CIA, ¿ingresa como vía o ingresa como estudio? Ahí hay que hacerse la pregunta, conforme a la metodología general en el sistema de evaluación de impacto ambiental, si es que el impacto por olor es significativo. Y para eso tenemos que abordar la significancia de los impactos conforme a los 4 objetos de protección o bienes jurídicos protegidos que están en el artículo 11, que es el que contiene los efectos, características y circunstancias por los cuales ingresa como estudio. Y ahí los olores tienen que ver con estos 4
Efectos. Primero, el riesgo de la salud de la población. En segundo lugar, el reasentamiento o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Los olores afectan los sistemas de vida. En tercer lugar, la susceptibilidad de afectación de población protegida como pueblos indígenas. Y en cuarto lugar, la alteración significativa del valor turístico. El valor turístico de un lugar también se puede ver afectado por los olores. También en esta guía hablamos de las medidas relacionadas con olor. Y para eso las consideraciones que hay que tener es, en primer lugar, medidas que se hagan cargo de los impactos significativos. Con esto lo que quiero decir es que son 4 los criterios con los cuales se puede establecer que un proyecto genera impactos significativos y debe ingresar por estudio. Es decir, hay proyectos que ingresan por estudio reconociendo impactos significativos en materia de olores, lo cual obliga a adoptar medidas de mitigación, de reparación o de compensación, bajo la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental, que dice que los proyectos ingresan como estudio cuando generan impacto significativo en alguna de estas variables, lo que obliga a imponer medidas de mitigación o compensación o de reparación. Entonces, se establecen en esta guía estas consideraciones para la presentación de medidas, para la adopción de compromisos ambientales voluntarios y la identificación y descripción de estas medidas, tanto relacionadas con las emisiones de olor como con la prevención de eventuales contingencias o controles de emergencia. Y además se establece una lista de guías de mejores técnicas disponibles según sector productivo. Con esto creemos haber dado mayores certezas en el sentido de hacer una evaluación de impacto ambiental más exigente, aún en su momento que cuando se dictó esta guía, a falta de normas en la época. Entonces, yendo derechamente al texto del proyecto de ley que estamos analizando en este momento, estas son las 4 modificaciones que hace. En primer lugar, incorporar la expresión olor en la definición normativa de contaminante. Si quieres podemos avanzar a la siguiente, ahí donde tenemos más detalles. Entonces, se propone, lo siento, la tecnología. Se propone entonces incorporar es un problema de cable. Sí. Se propone referirse a los olores dentro de la definición de contaminante. Al respecto, se habla de intercalar entre la expresión ruido, la expresión también olor. En la actualidad los impactos por olor se evalúan ambientalmente en el marco del CIA. Nosotros tenemos esta guía y nuestra sugerencia es respaldar la propuesta de modificación en el sentido de consagrar expresamente al olor como agente contaminante. Si bien podríamos entender que estaba incluido en la definición, creemos que esto otorga una precisión que es útil. Por lo tanto, en nuestra opinión es de respaldar esta propuesta. Sí, como ya entre tanto, digamos, desde este proyecto hasta este momento ya se agregó ruido, entonces hay que conjugar, preocuparse, digamos, arreglar la redacción para ponerlo, digamos, de manera armónica, intercalando en el literal de entre la expresión artificial y la conjunción o el texto olor. En relación con la propuesta, que es la segunda propuesta de este proyecto de ley, que es incorporar un nuevo literal que defina normativamente la expresión olores molestos. En este aspecto, nosotros estimamos que no sería muy relevante el aporte de incluir una definición de olores molestos en los términos en que está planteado, porque de un punto de vista técnico es una labor compleja establecer un umbral único, porque ahí es necesario hacer ciertas distinciones, porque existen variables meteorológicas según el área de interés. Se eliminó la expresión molestos en materia de ruidos. Y aunque no se definen, los impactos por olores son evaluados ambientalmente en el marco del CIA en relación con los 4 bienes jurídicos tutelados. Ahora, sin embargo, si se quisiera insistir, nosotros en la guía nos referimos, en el fondo estamos refiriendo a las distintas situaciones de molestia de los olores. Entonces, quizás para que tuviera mayor sentido esta definición, uno podría proponer una definición apegada a la OMS cuando se refiere a que una molestia olfativa
es considerada como un menoscabo a la salud que se manifiesta como un cambio de comportamiento, molestias físicas y emocionales y reclamos frente al presunto causante. También cuando se refiere a aspectos psicológicos, que es lo que se recoge en nuestra guía, que en el fondo el riesgo a la salud también se refiere a aquellos aspectos psicológicos, psíquicos, entonces en ese sentido se podría hablar de molestia, de rabia, de interferencia, de algunas interferencias psicológicas. Yo les puedo aportar después, mandar una minuta sobre este particular respecto de cómo abordamos el sentido de molestia en nuestra guía de olores. Eh, pero sinceramente en la forma como está definida en este momento nos parece que no agrega mayores, y entendiendo el tiempo que ha pasado, que hoy día tenemos ya una guía de olores, que hoy día ya tenemos 2 normas y otras que están en consulta, nos parece que esa definición no agrega necesariamente mayores certezas. Y por otra parte, sí, habría que señalar también que en la estrategia para gestión de olores del 2017 también se ha ido estableciendo un fortalecimiento del marco regulatorio que está avanzando, y el Ministerio del Medio Ambiente se ha focalizado en 5 sectores: las plantas de celulosa, que ya conocemos esa norma, que fue incluso actualizada, las plantas de tratamiento de aguas servidas, las plantas del sector pesquero, los sitios de disposición final de residuos y los planteles porcinos. En relación con la propuesta del artículo 10 de crear una nueva tipología de proyectos estableciendo que ingresan al sistema los proyectos que generen olores, nosotros somos partidarios de no crear una nueva tipología de ingreso. Ya vimos que la mayoría de los proyectos con denuncias por olores ingresan igualmente al sistema de evaluación de impacto ambiental porque están en todas esas tipologías de distintos tipos de proyectos que les mostré al principio, eso que tenía la letra muy chica. Y en ese contexto nos parece que lo relevante es profundizar en la normativa, ¿no es cierto?, como está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente, acelerando el proceso de normas de emisión, que son de hecho aplicables no solamente a los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que a aquellos que por sus umbrales no ingresan al sistema. Por lo tanto, deben igualmente estar sujetos a fiscalización. Y por último, en relación con el artículo 11, respecto de la propuesta de agregar en la definición de uno de los efectos que implica ingresar como estudio, de detallar, ¿no es cierto?, el riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, nos parece que no es, digamos, no daña, pero no nos parece que sea necesario explicitar los olores, puesto que los olores son un tipo de emisión. Entonces, en ese caso, quizás también habría que detallar qué otro tipo de emisiones también están incluidas. Entonces, ahí se produciría ese dilema, pero podría ser una forma de relevar, digamos, la importancia de los olores, pero entendiendo que los olores sí están dentro de las emisiones, como también lo están los ruidos, por ejemplo. Entonces, quizás si se nombra el olor, debiéramos avanzar a nombrar todas las emisiones. Estimamos que hay un cambio notorio a partir de la guía del 2017, en lo que nosotros podemos observar en la evaluación de impacto ambiental. Lo vemos también con ocasión de la resolución de recursos por parte de la Dirección Ejecutiva. Más de una vez nos encontramos con reclamaciones que tienen que ver con los olores, porque sabemos que es una materia que es especialmente sensible para la población. Creemos que se está elevando el estándar, y que en la realidad, producto también de esta guía, están ingresando proyectos como estudio de impacto ambiental por impacto significativo en olores y con medidas de mitigación. En ese aspecto nosotros también como servicio pretendemos sacar un documento pronto, pero lo decimos cada vez que tenemos la oportunidad con los titulares de proyecto, con los gremios. Estamos promoviendo instancias de monitoreo participativo para que exista, se puedan informar, además de poder reportar como corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente, poder informar a la ciudadanía de cuál es el estado de las emisiones por olor conforme a lo que está autorizado por los proyectos. Así que eso es, en definitiva, mi presentación, señora presidenta. Si tiene alguna consulta, encantada de resolver. Señor presidente, perdón. No, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Agradecer también a la senadora Isabel Allende por comenzar presidiendo
la sesión de hoy. Se ofrece la palabra, senador Gaona. Senador Walker. Urresti, para incorporar un artículo nuevo respecto a la participación de las municipalidades en esto. En el fondo señala que ahí incorpórese el artículo 25, letra F de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación de la expresión ambiental, la frase, la que podrá incluir regulación de olores molestos, entre otras materias. Yo me imagino que eso ya está incorporado dentro de la función de la municipalidad o no, quisiera que me aclarara eso, y si esta indicación es necesaria o no. Recogemos más palabras, el senador Matías Walker, senadora Paulina Núñez, y ahí vamos respondiendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la exposición de la directora. Aprovecho de saludar también a la ministra y a todos nuestros invitados. Dos comentarios. Primero, qué bueno que se incorpore las plantas de procesamiento de pescado. Tenemos el caso de Coquimbo, particularmente. Sí, pero no nombrarlas con nombre y apellido, que a veces, pero incluso pequeñas plantas, pesqueras que nunca se han sometido al sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, Punta Mira y otros sectores en lugares 100% residenciales, que realmente son un dolor de cabeza literalmente para los vecinos, y nos ha tocado enviar oficios fiscalizadores a la autoridad sanitaria y no siempre quedan sancionados, y me parece bien. Respecto al tema legislativo propiamente tal, no me queda tan claro la defensa que se hace de la indicación de la senadora Allende y de la senadora Órdenes y el senador Durresti respecto a que no es necesario explicitar los olores, artículo 11, letra A. Si puede desarrollar un poco más el punto, porque uno tiende a pensar que lo que abunda no daña, y que el explicitar, en este caso, una categoría concreta de emisiones pudiera ser un aporte si es que la jurisprudencia es contradictoria. Yo entiendo que la jurisprudencia, y se señala muy bien en la exposición, se ha ido incorporando dentro del concepto de emisiones. A veces la jurisprudencia se adelanta al legislador, pero no me queda claro la utilidad de no mencionarlo, de no explicitarlo expresamente. Entiendo el argumento, que si se nombra el olor debieran nombrarse todas las emisiones, pero en virtud del principio de legalidad, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que enfrentarse a un proyecto de esta naturaleza, ya hay una emisión de olores y se plantea como medida de mitigación, uno tiende a pensar que debería incorporarse en la ley de base más que no incorporarse. Porque además es como la idea matriz del proyecto. O sea, es como si rechazáramos la idea de legislar. Tengo esa duda. No, estoy absolutamente dispuesto a ser persuadido de lo contrario, presidente. Gracias. ¿Está la senadora Núñez o sobre el punto? Senador Gaona y senadora Paulina Núñez. Quizás Pues, senadora lo de olores molestos, y un poco para hacerlo concordante con lo que ha ido desarrollando el Servicio de Evaluación Ambiental, tendría que ser olores de impacto significativo, más de que olores molestos, porque uno podría entender olor molesto como que inmediatamente debieran entrar los proyectos de evaluación de impacto ambiental. Bueno, si es así, definámoslo inmediatamente como olores de impacto significativo. Yo creo que quizás por ahí queda un poquito más certero de que efectivamente esos proyectos debieran entrar a evaluación de impacto ambiental, porque ya se define como una situación a revisar los olores al incorporar en el artículo 2 esto de como agente contaminante al olor, ya está incorporado. Ahora, el de que es molesto o significativo de todo ya es una definición del Servicio de Evaluación Ambiental en el rigor de su trabajo. Ahora, si queremos dejarlo legalmente, deberíamos tratar de hacerlo concordante con el léxico, el lenguaje que utiliza el Servicio de Evaluación Ambiental y que viene realizando por bastante tiempo ya, porque ya lo está abordando este tema. Eso como una sugerencia que evidentemente también, como dice el senador Walker, estamos dispuestos a ser persuadidos de que sea de una manera distinta, pero
Pero a mí me parece que para hacerlo más claro y hacerlo concordante con lo que se está haciendo y que al parecer, de acuerdo a la visión del Servicio de Evaluación Ambiental, está dando resultados. Bien. Senadora Paulina Núñez. Después, senador Isabel Allende. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a la ministra, a la directora y decir lo siguiente. Ayer recordábamos cuál es la idea matriz del proyecto y tiene como dos caras de una misma moneda, ¿cierto? Primero, efectivamente, y agradezco esta expresión, entregar precisión, que ésta sea útil, porque en definitiva, si hay una mención expresa en la ley, creemos nosotros, que tenemos un elemento más a considerar por la autoridad para las normas, como primera cosa. Y lo segundo, también entregar certeza y protección jurídica a todos aquellos que tengan que llegar a la justicia para resguardar este derecho, ¿cierto?, o propio a propósito de la salud o de su sector aledaño a propósito del medio ambiente cuando éste se ha visto vulnerado. Así que lo primero, yo agradezco que esto se considere como una precisión útil porque en definitiva ese ha sido el objetivo y por lo mismo la siguiente, o sea, la pregunta es a propósito de las guías. Yo no sé, por eso pregunto, si estas guías permanecen en el tiempo, si dependen de quién esté a cargo de la institución, si son guías que uno los va modificando a propósito de lo que a lo mejor desde la jurisprudencia vamos recibiendo, dado que se mencionó primero que no hay contaminantes, perdón, no había contaminación porque no había norma que se superara, ¿cierto?, entre comillas, y que luego ya fue la misma jurisprudencia la que fue indicando que, bueno, sin haber norma igual se vulneraba un derecho, y eso me parece que es importante ante la falta de norma que se vaya produciendo, pero por lo mismo, a mí al menos me parece que una guía, por muy buena que sea, siempre va a ser menos, menos efectiva a propósito de que se mantenga o no en el tiempo que lo que exprese la ley en sus distintas formas. Entonces, esa precisión útil, y voy a esa pregunta, me imagino que también es útil porque queda en la norma, porque es un elemento, insisto, quedando expresamente a considerar por la autoridad para sus propias normas y también lo que buscamos para que eventualmente alguien, al ver visto vulnerado su derecho, pueda resarcirse, entendiendo que el olor sí es un agente contaminante y no algo distinto que no esté definido, porque al final cuando las acciones se ejercen es porque ya hay una contaminación, entendiendo el olor como un agente contaminante. Y por lo tanto, evidentemente algo hay que reparar. Yo no me estoy poniendo en la posición solamente, y aquí vuelvo a recordar la guía, de que haya que entrar vía estudio, entendiendo que el olor es un agente contaminante. Me estoy poniendo en la situación del sinfín de lugares que tenemos en nuestras regiones donde el olor ya es un contaminante, aunque no esté expresamente así señalado, pero que lo que se busca por aquella persona o el grupo de personas es que se les pueda resarcir en ese derecho que ha sido vulnerado. Y obviamente nadie está buscando, los vecinos que yo ayer recordaba el caso de la Chimba en Antofagasta, recién la señora secretaria recordaba, o sea, perdón, usted recordaba el tema de Calama, ¿cierto? Pero, y nadie busca una reparación solamente económica, sino que lo que buscan es directamente que se termine con ese olor y con la determinada actividad que pueda estar produciéndolo. Entonces, me parece muy importante, insisto, y vuelvo a la pregunta, tener claridad qué significa esa guía, entendiendo que ya es un avance cuando no hay norma, y luego si este proyecto podría cumplir como está ya redactado con el objetivo de poder resarcir ese derecho o qué, qué norma o qué indicación uno podría agregarle para que eso pudiera también actuar, tener un efecto, digamos, eficiente, entendiendo que lo que buscan las personas es directamente no continuar viviendo en medio de esos olores. Gracias, presidente. Bien. Senador Isabel Allende, y ahí le damos la palabra nuevamente a la directora. Bueno, agradecer obviamente la exposición. En la sesión del día de ayer tuvimos también la presentación de FIMA y bueno, y también de la superintendencia. En su momento hemos visto que efectivamente ha ido aumentando y hay bastante recurrencia por ruidos y por olores, obviamente porque han aumentado actividades productivas que probablemente y crecimiento de la población en torno a esas actividades productivas y que evidentemente se ven afectadas.
ayer dejamos constancia y hoy día lo acaba de señalar la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, la falta de normas que tenemos y lo tardío estamos empezando, por decirlo de alguna manera, y de una manera importante, pero hemos estado mucho tiempo sin normas. Y creo que eso es un déficit que habla que de alguna manera no hemos logrado darle la protección al menos y la certeza así respaldada, digamos, legislativamente a aquellas personas que sí se han visto afectadas. Eso es como lo primero que uno no podría dejar de mencionar. Y por otro lado, yo he señalado de que existe en los criterios que lo mismo acaba de leer la directora de la OMS que permiten perfectamente, porque el argumento que se nos ha dado para no aceptar la definición que nosotros pusimos de olores molestos es que genera muy indeterminado o muy subjetivo. Y yo digo, si hay una guía de la OMS bastante clara, y no solo de la OMS, también el otro organismo que tiene como 5 características que definen con mucha precisión el olor, que puede perfectamente entonces ser categorizado como olor molesto. O sea, en resumen, a mí no me queda clara la resistencia que noto al por qué incorporar olores molestos, que a mi juicio es una forma de reafirmar el que pueda o deba pasar a evaluación ambiental aquello que tiene una profunda significación en la calidad de vida, en la subjetividad, como quieran llamarlo algunos, pero en la calidad de vida, en la forma, digamos, en la cual se ve afectada esa calidad de vida. Yo creo que es importante que ser más explícito en eso, porque no logro entender mucho la resistencia con buenos argumentos como para entender por qué, el por qué no, porque estamos claros y me alegro mucho que ya todos están de acuerdo en que tenemos que incorporar el olor como un contaminante que no estaba. Eso ya es evidente que es un tremendo avance. Ahora, a partir de ahí, ser más explícito. Entonces, me gustaría conocer más profundamente la opinión de la directora en relación a la guía, no la guía, perdón, pero los criterios que establece la propia OMS por un lado, y por otro lado, cuáles son los verdaderos argumentos que tienen más allá que, comillas, dice esta indeterminación, pero esta indeterminación se puede ver refrendada, como decía, por los criterios que establece no solo la OMS, sino también los otros 5 criterios que establece IDAL, se llama. Bien, varias preguntas, comentarios. Le damos la palabra a la directora y cerramos este primer punto de la tabla, que viene otro punto de la tabla sobre los bronces a cargo de la ministra. Directora Valentina Durán. Bien, presidente, disculpe. Bueno, en primer lugar, respecto a la primera pregunta, no lo expuse especialmente. Las municipalidades sí pueden establecer disposiciones en relación con olores, así como lo pueden hacer en relación con conductas ruidosas. Pero hay que tener la precaución, digamos, de que siempre va a imperar la norma de emisión, o en su caso la norma de calidad en materias que son normadas, digamos. Pero puede haber situaciones distintas que tengan que ver con actividades más pequeñas es lo mismo que las conductas ruidosas, el chinchinero, por ejemplo. Eso es algo que se puede regular perfectamente por una municipalidad porque no es una norma fija. Claro, para cuestiones de menor, claro. Y también, por supuesto, que materias que tienen que ver con ordenamiento territorial. Hay, en relación con cuáles son las normas, y me voy a pasar un poquito a otro tema, en relación con cuáles son las normas de referencia a utilizar en nuestro sistema, ustedes saben que existe, cuando no hay normas, se dice que se pueden usar las normas de referencia. Entonces, por ejemplo, se podría usar la norma suiza, la norma holandesa. Pero esas normas son normas que están muy asociadas a los usos de suelo. Nosotros no tenemos suficiente regulación, menos en suelo rural, que nos permita usar ese tipo de normas. Por eso que lo que se está usando con mayor intensidad son la norma colombiana, por ejemplo, en materia de uso de suelo, de acuerdo a las recomendaciones de nuestra guía, porque nuestra guía lo que recomienda es usar normas de lugares que sean lo más parecido posible, digamos, al lugar donde se emplaza un proyecto. Pero efectivamente hay todo un área de desarrollo que tiene que ver con la localización de los proyectos y con las distancias, que serían materias de ordenamiento territorial y regulación urbana, ¿no es cierto? Y eventualmente ahí hay un margen para el legislador de establecer prohibiciones, reglas de distanciamiento. Eso es algo que se podría desarrollar. La mayor parte de las dificultades que tenemos en el CIA tienen que ver muchas veces con la falta de ordenamiento territorial o de planificación urbana.
En relación con lo que planteaba el senador en relación con que lo que abunda no daña, no te, en relación con el concepto, efectivamente lo que nosotros estamos indicando es que como existen también otro tipo de emisiones, por ejemplo las emisiones lumínicas, los ruidos, entonces habría que quizás especificar cuáles son todas las emisiones, digamos. Ahora, también no dejaría de entenderse que otras emisiones son emisiones por agregar olores. En relación con los olores en general y juntando quizás algunas preguntas en general en relación con la inquietud de la senadora Allende respecto a la definición de olores molestos, la intención de definir olores molestos tiene que ver con establecer una tipología, ¿cierto? Una tipología de ingresos. Y al respecto, nuestros comentarios apuntan a dar mayores certezas en realidad. Lo que puedo imaginar que va a suceder si es que se aprueba una norma como esta, es que vamos a recibir muchas consultas de pertinencia preguntando si un proyecto tiene que ingresar al sistema. Así que, y eso nos va a obligar a evaluar a través de un instrumento que nosotros no queremos usar para la evaluación ambiental de proyectos como son las pertinencias. Por lo tanto, nos parece que es más valioso el avance determinando distintas condiciones de molestia, en el fondo, a través de la regulación de las normas de emisión que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente y que nosotros estamos complementando a través de nuestras guías de evaluación. Entonces tiene que ver con esa certeza, porque ese sería el objetivo o el sentido de agregar ese concepto de olores molestos. Y por eso que tenemos algunas reservas al respecto. No obstante, podríamos ayudar, digamos, a buscar alguna definición, pero insisto, a nosotros no nos parecería lo más apropiado si es que eso está relacionado con generar una nueva tipología de ingreso. En relación con el resarcimiento de los daños, bueno, ahí tenemos por una parte la reparación, el régimen de reparación por daño ambiental que está establecido en la misma ley 19.300, teniendo una norma de olor, ya tenemos configurada con facilidad la presunción, porque existe en materia de responsabilidad por daño ambiental, existe una facilidad para el demandante en el sentido de establecer que se configura el daño ambiental que se presume, digamos, que hay responsabilidad por daño ambiental cuando hay una superación de una norma. Entonces, teniendo normas de emisión, podemos configurar con mayor facilidad, digamos, ese daño ambiental. Pero eso es otra sería como una materia que tiene que ver con, quizás más con responsabilidad. Por eso que da más certeza y es más fácil establecer criterios para resarcimiento de daño y perjuicio, por ejemplo, otro tipo, si es que se establecen con el establecimiento de normas. Teniendo esta norma, o sea, esta presunción opera cuando hay una guía. ¿Me explico? O sea, el beneficio, digamos, o el objetivo, ¿cierto?, de este proyecto, una vez aprobado, iría en la línea de lo que está diciendo, de que teniendo esta norma de olor, podríamos avanzar o eso ya se da con lo que ya tenemos. Claro, la medida, digamos, la responsabilidad por daño ambiental existe igual, pero hay facilidades para los demandantes cuando hay superación de una norma. Entonces, esas normas son, por ejemplo, las normas, no las guías, sino que la norma de planteles porcinos, la norma de las plantas de celulosa, pero es una facilidad para los demandantes. Otra cuestión quizás tiene que ver con cuáles son las mejores herramientas, mejores mecanismos para lograr un adecuado acceso a la justicia ambiental. Y entiendo que es lo que está un poco también detrás de su inquietud, senadora, porque efectivamente tenemos, y eso es materia quizás de otra sesión, ¿no es cierto?, las dificultades, las barreras de acceso a la justicia ambiental o de denuncia, y tiene que ver con la capacidad de la superintendencia del medio ambiente, etcétera. Porque efectivamente, vuelvo a reiterar que aquí hay un tema de derechos humanos, de justicia ambiental, porque hay muchas denuncias y ustedes, senadores y senadoras que están en el territorio, digamos, lo viven, imagino que lo viven muy habitualmente. No sé si he podido contestar la pregunta que se planteó. En mi opinión, sí, si es que hubiese algo pendiente, podemos seguir conversando o bien enviándonos también minutas, alguna
algún elemento que usted considere que sea necesario para, como insumo para la tramitación del proyecto. Yo creo que pronto vamos a abrir un plazo de indicaciones para incorporar nuevas indicaciones y ya entrar a votar el proyecto en particular. Por tanto, si hubiese algo más que nos quiera enviar, puede perfectamente. Con mucho gusto, presidente, le escrito. podemos enviar nuestra guía y quizá una explicación, porque es un poco larga, una explicación y más precisiones. Me comprometo a mandar mayores precisiones sobre el tema de los olores molestos y la definición de molestia. Y también, bueno, agradezco la invitación y manifiesto mi disponibilidad cuando ustedes quieran venir a explicarle cuáles son los ejes de la gestión del servicio, la materia en la que estamos trabajando, con mucho gusto, presidente. Muchas gracias, la directora Valentina Durán, del Servicio de Evaluación Ambiental, por su presentación y permanente buena disposición con la comisión. La liberamos, directora, si quiere quedarse con mucho gusto también, pero entendemos que si necesita retirarse, todo bien. Sí, bueno, viene un tema en que también estuvo Gracias. implicada en el proceso, ¿no? El segundo punto de la tabla, entonces, bueno, darle la bienvenida, saludar a la ministra, a su equipo, para, como habíamos acordado anteriormente, exponer el proceso eh, acerca, digamos, la resolución del Consejo de Ministros para la sustentabilidad de abril del 2023, que resolvió el recurso de reclamación de ampliación del proyecto minero Los Bronces. Ese es el segundo punto de la tabla. Y tenemos media hora, ministra, en total, entre presentación y posibles preguntas o comentarios que pueda haber. Sí, no. Y saludamos también a Sebastián Elwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio. Hay una presentación, tenemos la presentación en las tablets del Ministerio. Sí. Así que si quiere. Un segundito, por favor. Ok. Igual, como le digo, las tenemos la presentación en las tablets, ¿no? Por si acaso. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los senadores y senadoras. Y efectivamente vine hoy día con Sebastián Elwin, que es el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental. Están los dos asesores que ustedes ya conocen, Ignacio y Cristóbal. Y lo que vamos a hacer es que, una vez que aparezca esto ahí, si es que aparece, es Sebastián que va a hacer la primera parte de la presentación. Ah, No. no quiere aparecer. Ya. Si le es más cómodo ir viéndolo desde porque los tenemos cada uno en los tablets. La presentación, al menos la que envió, la tenemos. Le hizo un cambio. Sí, hubo No, algunos pero- cambios y además que. Está actualizada la que sí. Sí, Sí, sí. yo acabo de actualizarla. Mira, hagamos Oh, una sí, cosa. está actualizado. Sí, ¿Está? está actualizado. Pero Ujú. para los que están mirando la presentación, igual es como medio raro. Ujú. Déjame bajarla, porque está. Bueno, la primera parte entonces que pensábamos que era importante comentarle, ustedes decidieron una cosa que yo pensaba importante, pero decidieron no hacerla, em, y es que es presentarles un poco el proyecto, qué es lo que se evaluó en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental,
Esto sí que está feo. A veces porque se está. Ya. Claro. Y vamos a terminar por comentarles el plan del Ejecutivo para la protección de glaciares. Ahora sí. Ya. Entonces le doy la palabra a Sebastián para los primeros puntos y yo tomaría el último punto. Ya, vamos a hacerlo. Ya. Bueno, muchas gracias, señor presidente, honorables senadores y senadoras. Como lo decía la ministra, mi nombre es Sebastián Elwin, yo soy jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y voy a presentar lo que ha sido el proceso que llevó al Comité de Ministros a tomar la decisión que en definitiva ocurrió hace 3 semanas atrás de aprobar este proyecto llamado Los Bronces Integrados. Voy a intentar limitarme al tiempo. Por lo tanto, esa es primeramente una imagen más bien referencial, está indicado ahí con ese signo rojo donde se ubica la mina y en referencia no a la ciudad de Santiago, lo cual es una característica bien especial de este proyecto, digamos, su ubicación. Entonces, algunos datos que son bien relevantes para entender esta decisión. El primero es que la mina que actualmente conocemos como Los Bronces existe hace más de 100 años, ¿no? Antiguamente, de hecho, hace exactamente 100 años se le denominó Disputada Las Condes, ¿no? Conocido por ese nombre, antes tenía incluso otro nombre, pero se le dio ese nombre posteriormente por la compañía que compró la mina, y siempre ha explotado cobre y molibdeno. El año 2002 es comprada por la empresa Anglo American y actualmente esta posee el 50,01% de la mina, compartiéndolo con Codelco, con un acuerdo con Mitsui 29,5% y Mitsubishi 20,4%. Lo relevante de este componente de contexto es que por el año, por la antigüedad de esta mina, y por el hecho de que las leyes siempre rigen hacia adelante y no retroactivamente, este proyecto minero nunca se ha sometido a discusión formal, jurídica, ni política la pertinencia de su ubicación, ¿no? El desarrollo de la legislación minera y medioambiental siempre ha sido más bien de aprobar o regular las ampliaciones, el desarrollo del proyecto, pero su existencia en aquella locación es parte más bien de la historia jurídica de nuestro país. Y no fue objeto de discusión legalmente en este proceso, ni lo ha sido tampoco en los anteriores que han existido. Se trata de una mina que a Rajo Abierto, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, a 65 kilómetros de Santiago, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y como les comentaba, este no es el único proceso de evaluación ambiental al que ha sido sometido la mina, tiene de hecho otros 2 procesos bastante importantes que terminaron los años 2007 y 2015. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que el Comité de Ministros evaluó y decidió en su sesión del 17 de abril? Lo que se puede ver es un mapa de la mina, el que está como achurado, oscuro, en negro, es la mina actualmente existente. Ven cómo le crecen unos brazos rojos hacia la derecha, hacia la izquierda, esa es la ampliación del Rajo Abierto. Pero la obra más importante de esta expansión es aquel túnel que se puede ver que crece en dirección, ¿no? Sureste, digamos, que concluye con una mina subterránea, que es aquel polígono que está marcado en verde en la esquina inferior derecha. Eso es lo que estaba sometido a evaluación y a decisión del Comité de Ministros. Ahora, que no está sometido a decisión del Comité de Ministros porque no es parte de este proyecto y por tanto no estaba dentro de las facultades del comité conocer y decidir sobre estas materias. Lo primero, aspectos que se mantienen respecto de autorizaciones anteriores. Por ejemplo, la vida útil del proyecto. Este proyecto ya tenía aprobada una vida útil hasta el año 2036. Esta no es modificada y por tanto es un tema que no requiere nueva evaluación. Lo mismo ocurre con el consumo de agua. El proyecto, yo traje los datos, no los voy a exponer acá, pero si la pregunta se requiriera, yo por ejemplo traje los datos de consumo de agua de este proyecto
En él se puede ver cómo el consumo de esta modificación, de esta ampliación, es mínimo respecto del consumo total del proyecto, el cual funciona con el consumo de agua ya autorizado previamente, y por tanto también nuevamente el componente hídrico no es parte de la evaluación. Y por último, también respecto a la capacidad de procesamiento, que está íntimamente vinculada con los botaderos y relaves, se mantienen las capacidades de estos botaderos y relaves hasta completar la vida útil del proyecto el año 2036. Esto se explica porque esta mina tuvo una baja de producción importante los últimos años, de tal manera que con esta nueva ampliación ellos tendrían a cubrir, por así decirlo, la capacidad de procesamiento que ya tenían autorizada y con la cual pueden cubrir con los botaderos y relaves actualmente aprobados. Entonces, esto es un poco de contexto de ciertas materias, ¿no?, que son parte del proyecto, pero en total, pero no son parte de esta evaluación, ¿no?, por las constricciones y los límites legales que existen en el proceso de evaluación ambiental. Ahora, respecto del proceso de evaluación de impacto ambiental de este proyecto, llamado, ¿no?, los bronces integrados, que incluía estas ampliaciones del Riajo y esta mina subterránea. Durante la evaluación, en conjunto con los diferentes órganos sectoriales, una labor muy importante que cumple la DGA, el Servicio de Evaluación Ambiental, el SAC, por ejemplo, respecto de biodiversidad, y el Ministerio de Medio Ambiente respecto de calidad del aire, se consideró que este proyecto se evaluó adecuadamente en cuanto a sus impactos, que se descartó el impacto sobre glaciares, de acuerdo a las moderaciones y a la información entregada por el titular, y además las exigencias requeridas por los distintos servicios. Se presentaron medidas de mitigación y compensación adecuadas en materia de biodiversidad, donde lo cual sí se reconoció la existencia de impactos significativos. Todo lo anterior con excepción de la calidad del aire. Respecto de la calidad del aire, del impacto en la calidad del aire que el proyecto tendría, se consideró que el titular no evaluó adecuadamente la existencia de ciertos receptores aledaños al proyecto, ¿no?, en la zona, potencialmente afectados por las emisiones directas del proyecto. Por tanto, la dirección ejecutiva del SEA estimó en una primera instancia evaluar desfavorablemente este proyecto por no entregar información suficiente que descartara el impacto significativo sobre la calidad del aire, y por las metodologías utilizadas para también determinar los receptores sobre los cuales se mide este impacto. Entonces, esto también es bien importante porque la decisión que le llega al Comité de Ministros no es que existiera un impacto significativo sobre la calidad del aire, sino que existía una incertidumbre que no había sido adecuadamente resuelta por el titular respecto a si dicho impacto se produce o no. Por tanto, lo primero que se enfoca el Comité de Ministros, ¿no? El Comité de Ministros es esta instancia ad hoc que contempla la Ley 19.300 para resolver las reclamaciones sobre estudios de impacto ambiental. Se presentaron reclamaciones tanto por el titular como por observantes de participación ciudadana, y el Comité de Ministros entonces primeramente se abocó a conocer el componente de calidad del aire, que fue la razón por la cual el Servicio de Evaluación Ambiental lo rechazó. En esta fase recursiva se solicitó a la Subsecretaría de Salud y a la Subsecretaría de Medio Ambiente que expusieran todos sus comentarios, críticas, observaciones respecto a esta materia, a la calidad del aire, y también sobre cuáles serían las exigencias que este proyecto tendría que cumplir para satisfacer adecuadamente los estándares de protección de calidad del aire y por ende de la salud de la población. En este sentido, el titular hizo primero una presentación el 30 de enero de 2023 con una cantidad importante de medidas en tema de calidad del aire, las cuales fueron también objeto de observaciones por los mismos servicios. Y finalmente, el 24 de marzo de 2023, el titular hace su última presentación acogiendo las observaciones y las sugerencias que le formularon los servicios. Por tanto, en un proceso de iteración, de diálogo entre el titular y los servicios competentes, se acordó, entre algunas materias, el recambio de 70.000 calefactores a leña al interior de la región metropolitana. No, recordemos que en la región metropolitana, en Santiago, está prohibido el uso de leña, pero no en otros sectores, en otras comunas de la región metropolitana.
Esto tiene un impacto inmediato y muy significativo sobre la calidad de vida de la población. El Ministerio de Medio Ambiente, en su propio plan de compensación de calefacción, de recambio de calefacción, ha sido capaz de hacer solo 12.000 recambios de calefacciones. Esto significa un aumento significativo en el desarrollo de aquel plan. Y también medidas locales, como la pavimentación, el aspirado de calle, el uso de buses eléctricos, que impedirán que las emisiones del proyecto tengan impactos directos sobre la población que está aledaña al proyecto. Entonces, no hay una preocupación por la cuenca de la región metropolitana y los impactos que se podrían producir, y también sobre las personas, las comunidades que viven aledañas al proyecto. Con esas consideraciones, las opiniones técnicas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental es que se tuvo por acreditado una adecuada evaluación de los impactos sobre la calidad del aire y que las medidas son suficientes para descartar cualquier impacto significativo sobre la salud de la población que se podría haber producido. Descartado el componente fundamental que había sido objeto, digamos, de una resolución desfavorable inicialmente por el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros comienza a conocer también de algunas otras materias u otras medidas adicionales que se consideran relevantes para un proyecto de estas magnitudes. Estamos hablando de un proyecto de 3.300 millones de dólares, y entonces, ¿cuáles son el estándar que sería exigible para la minería, ¿no? de esa magnitud, ubicada cerca de la región metropolitana? Entonces estábamos pensando también ahí cuál es este estándar que nosotros quisiéramos imponer a un proyecto como este para entregar verdaderas garantías de que los derechos de las personas y la protección del medio ambiente han sido debidamente resguardadas. Por tanto, se toman una serie de medidas, son 22 medidas, las cuales van a ser publicadas el día de hoy cuando se publique el acta del Comité de Ministros, firmado por la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y la ministra del Medio Ambiente. Y acá pusimos, bueno, tres que son quizás las más importantes. La primera, yo ya se las mencionaba, recambio de 70.000 calefactores, corresponde a una compensación del 150% de las emisiones totales del proyecto. La ley exige la compensación de 120%, no hay un 30% adicional por sobre la ley. Un seguimiento y monitoreo riguroso de glaciares, el cual va a contener elementos de monitoreo participativo y incorporación de la comunidad científica, ¿no? Porque también respecto de los monitoreos de glaciares hay muchas dudas sobre cómo se hacen efectivamente estos monitoreos y cómo se extrae la información, considerando que este proyecto acreditó que no va a haber impactos sobre glaciares, ¿no? Estos son efectos, medidas de monitoreo. Y por último, también tomando una medida sugerida por el propio titular que presentó ante la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas de este año, un plan de reducción a cero para el año 2030 de todo el consumo de agua fresca de los bronces. Los bronces tienen un plan para entre agua desalada y tratamiento de aguas servidas, dejar de utilizar todas las fuentes de agua fresca para los procesos de la mina y usar solamente agua, bueno, desalada o tratada en este caso, con lo cual se asegura el consumo de agua, de recurso hídrico para la población y para los ecosistemas, quedando el proyecto con un impacto, bueno, nulo, digamos, ¿no? De consumo cero de agua fresca. Estas son quizás las más importantes que nosotros podríamos considerar, pero van a ser hoy día publicadas el resto también con los detalles de las 22 medidas del proyecto. Como les mencionaba antes, yo preparé láminas también relativas a los impactos en glaciares, las emisiones del proyecto, por qué con el plan de compensación nosotros quedamos con una mejor situación respecto que la situación base de este proyecto. Recordemos que esto es una modificación, si se rechazaba el proyecto continuaba, ¿no? Con su resolución de calificación ambiental anteriores, sobre impacto en el flujo vial, etcétera. Así que también quedo atento ahí de responder las consultas que los honorables senadores y senadoras tengan sobre la materia. Pero para no excederme más, paso a la señora ministra. Muchas gracias, Sebastián Elwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio. Adelante, ministra. Muchas gracias. A lo que yo me voy a abocar ahora es a hablar un poco sobre el plan de trabajo del Ejecutivo en el tema de protección de glaciares, y aquí quisiera
comenzar con algunas reflexiones. Porque entendemos de que el proyecto, Sebastián ya lo explicó, pero yo creo que los dos temas que son los más críticos de efectos del proyecto y de la mina en general y de las minas en general es el tema agua y glaciares, ¿verdad? Aunque entendemos que en la evaluación de los bronces integrados esos dos aspectos fueron menos relevantes porque no correspondía. Entonces, algunas reflexiones previas, y es que la minería es un proceso extractivo, ¿verdad? Uno hace un esfuerzo descomunal por extraer este material de las rocas, de las montañas, en este caso. Y de que para nuestro país esta es una actividad que es muy, muy importante, muy relevante, lo ha sido históricamente, pero que la transición a un modelo de desarrollo en la cual dependamos menos de una extracción, así va a ser un trabajo que será de mediano y de largo plazo, ¿ya? Eso es como la primera reflexión. Yo creo que también es importante aquí decir de la manera en que nos ponemos de acuerdo de cómo conversar con minería también es importante. Esto yo también lo he conversado tanto con Codelco y hace un tiempo atrás hubo una sesión en el Senado en Santiago sobre minería verde. Y yo creo que es importante que, dado de que es una actividad importante de la cual tenemos, eso sí, bastantes reparos, para generar como la confianza de que estamos conversando, a mí me parece que es mejor hablar de minería responsable más que de minería verde o sustentable, porque no lo es. Y entonces cuando no nos ponemos de acuerdo en el lenguaje, es difícil generar la confianza que necesitamos para tener una conversación honesta con respecto a esta actividad que es tan importante. En mi opinión, cuando uno entiende y acepta de que la minería es una actividad que tiene impacto, la pregunta más bien es como cuánto impacto estamos disponibles como sociedad a aceptar. ¿Mm? Y cómo minimizamos ese impacto. Pero hablar de minería verde y sustentable suena como a greenwashing, que es materia de otra discusión también, ¿verdad? Entonces, eso como reflexión. Ahora, por otro lado, igual ha habido a lo largo de los años y muy importantemente también internacionalmente un aumento en los estándares y en la trazabilidad de los materiales, que es bien importante para nosotros, ¿verdad? Por el tema del cobre en particular. Entonces es importante que nosotros también tengamos claro de que tenemos que elevar los estándares simplemente por un tema de competitividad. Entonces, y siendo entonces una actividad tan relevante para el país, nosotros quisiéramos de que la minería en Chile estuviese a la vanguardia de los estándares ambientales y sociales, respetando tanto ecosistemas como derechos humanos también. Tanto los acuerdos internacionales como los movimientos sociales le están demandando a la minería mejorar sus procesos de producción para hacerse cargo de sus pasivos, compensar la pérdida de biodiversidad, apostando a la innovación de los procesos, a la economía circular, y esto también yo lo he mencionado, quisiera ver un avance más decidido en minería urbana, que se llama el reciclaje de los minerales, porque dado que entendemos de que no es una actividad renovable, tenemos que hacernos cargo de que no terminen en rellenos sanitarios el cobre que con tanto esfuerzo e impacto sacamos. Es verdad que en el caso del cobre, efectivamente sí, pero igual hay ahí un espacio grande para... Mm. 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 Mm.
se explican todos los robos que tenemos de cable eléctrico. Claro, todo pero, eso. pero todavía igual no se recicla todo lo que está en nuestros computadores. O sea, yo creo que hay harto espacio para avanzar ahí. Es necesario entonces abrirse a esta discusión difícil a nivel de Estado que nos permite posicionar los temas ambientales transversalmente necesario para todas las decisiones que se tomen en el Estado. Algo está dicho aquí, recordemos, ustedes ya lo saben bien, ¿verdad? Este es mi discurso de disco rayado. El mundo y Chile enfrenta 3 crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Es muy importante mirarlas en conjunto, porque también entendemos de que necesitamos minerales críticos para la transición energética, que es algo deseable para enfrentar el cambio climático, pero tiene un impacto en biodiversidad y uno no quisiera promover soluciones que vayan a empeorar la otra crisis. Entonces, esto es una conversación que hay que tener en conjunto. Y por último, y esto tiene un poquito que ver también con otro proyecto de ley, ¿verdad?, que estamos desarrollando, que es una reforma a la institucionalidad ambiental, a la 19.300. No se puede seguir pensando de que el sistema de evaluación de impacto ambiental va a resolver todos los problemas de los proyectos caso a caso. O sea, esto tiene que tener una discusión social más amplia. Ok, entonces, habiendo mencionado estos puntos que son, me parece que igual relevantes para la reflexión, quisiera compartir con ustedes algunos temas en la cual está trabajando el Ejecutivo. No tengo recuerdo si ya lo habíamos conversado acá, pero esto sí lo conversamos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Hay un compromiso de parte del Ministerio de retomar la discusión de la ley de glaciares que hay, ¿verdad? Hay varios proyectos que están en distintos trámites y la noticia ahora es que se constituyó una mesa de trabajo que es interministerial, o sea, no es solamente algo que vamos a llevar nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, sino que se ha involucrado la CERPRES para coordinar MOP, bienes nacionales, medio ambiente y minería, para que en los próximos meses ya podamos retomar la discusión de algunos de estos proyectos de ley, de una indicación sustitutiva o un proyecto nuevo, etcétera. Eso está obviamente todavía abierto, pero el compromiso es entonces de mirarlo intersectorialmente con varios ministerios. Esta es el primer anuncio que quisiera dar aquí. El segundo está asociado a algo que ya ocurrió, pero que quisiera retomarlo acá, es que avanzar en la protección de los glaciares a través de nuestras áreas protegidas. Recordemos que el año pasado se anunció la creación del Parque Nacional Glaciares. Sí, el proyecto de ley está aquí en la Comisión de Hacienda, es primer trámite, pasa por minería, pasa por medio ambiente, están haciendo. Y hay otro que viene de la Cámara. Sí, hay otro que está en segundo trámite, pero que ingresó el 5 de septiembre del año pasado y que no. ¿Pero de ahí? ¿O no, la Cámara? Viene de la Cámara, o sea, está en segundo trámite aquí, esta comisión no lo ha empezado a estudiar porque hay otro, creo yo, no sé, pero está aquí. Y la idea es acceso final. Sí, más o menos sí. Pero lo que sí que el proyecto anterior en minería le hicieron muchos cambios. El proyecto del Senado, primer trámite. Bueno, el Parque Nacional Glaciares en la comuna de San José de Maipo protege una cantidad bien importante de glaciares de esta región. Y aquí el anuncio es que, bueno, esto es bienes nacionales, va prontamente, ya está para la firma el decreto que crea ese parque, con anuncios adicionales y el comienzo de trabajo para la segunda etapa, porque este es un parque que en este momento es un parque que no tiene acceso, porque solamente de las cumbres de no me acuerdo, de 3.000 y tantos metros para arriba, ¿verdad? Así.
Entonces, esa segunda etapa es bien importante para poder darle acceso al parque. Así es que, y ahí quizás, yo creo que quizás convendría invitar a la ministra de Bienes Nacionales a que pueda complementar esta información. Y por último, bueno, el propio Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, que esperamos que ya prontamente también salga, va a tener, incorpora un sistema de información en uno de sus artículos, y este incluye un inventario de glaciares, así que ahí también va a haber un importante avance. Y por último, el Ministerio de Medio Ambiente está evaluando la creación de una norma, ya que estuvimos hablando recién de norma, uno para material particulado sedimentado que nos serviría para la protección de glaciares. Estamos en conversaciones. Lo bueno de una norma obviamente es que no pasa por el Congreso, así que depende un poco más de nosotros, pero tenemos ahí conversaciones iniciales porque no existe una norma en el mundo. Así que no va a ser tan fácil esa norma. Y por eso es que, pero yo creo que es un buen momento para tener la discusión si es que es factible, cuánto nos demoraríamos, etcétera. Pero como ustedes vieron en la discusión anterior, las normas son bien importantes para la protección. Después se complementan a veces con leyes o no, pero nos permiten un instrumento de gestión bien relevante desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, ministra. Estamos justo en el tiempo. Si les parece, prorrogamos unos minutos tenemos un almuerzo, también una reunión, pero unos minutos para preguntas, comentarios finales. Y bueno, si queda algo pendiente en una próxima sesión, la ministra nos seguirá acompañando. Senador Gaona, senadora Allende. A mí hay una parte que no me quedó clara de la exposición del señor Sebastián, respecto de que este proyecto de los bronces en definitiva no significa aumento de producción de la minera, digamos. Es decir, lo que se está haciendo acá, un poco lo que está haciendo Chuquicamato, de tratar de suplir que ya lo que no puede ya no dar por acá, dar por abajo, digamos, en este caso de subterráneo. Por lo tanto, esto no mejora la caída de la producción de la minería del cobre que está teniendo Chile en el último tiempo, que cada vez tenemos menos producción de cobre, cada vez somos menos competitivos, en fin, y todo eso. Entonces, en realidad esto no es que vaya a haber un aumento de producción. Por lo tanto, por eso se pueden usar los mismos relaves, es así entonces, ya. Este recambio de los 70.000 calefactores a leña, me imagino que va a haber una fórmula que permita que la gente de menos ingresos acceda a eso y no todo el mundo, digamos. Y para el resto del mundo, de todas las personas que sí puede acceder, que eso sea de su propio pecunio, digamos, y que esto vaya apuntado a la población que no puede acceder, digamos. A mí me parece esto muy relevante, esta compensación, porque claro, lo otro no se va a poder evitar, pero con esto disminuye de manera importante. Y respecto a la ley de glaciares, yo quisiera un poco, ministra, si nos pudiera orientar, si están pensando en normar o en proteger glaciares propiamente tal, están incluyendo glaciares de roca o glaciares rocosos, o también el permafrost. ¿Por dónde va la mano en eso, ministra? Porque si no vamos a tener una discusión interminable. Senadora Isabel Allende. En las otras 20 y tantas medidas que ustedes han señalado. No deja, sí, nos hace falta, pero no deja de sorprender porque algunas de estas medidas a lo mejor son bastante efectivas, otras no sé si tanto, no dejan de llamar la atención porque están un poco alejadas de lo que más bien la Convención del Cambio Climático, que siempre intenta que todas estas medidas de mitigación realmente sean directamente asociadas con la naturaleza, que es lo que se está afectando, y no tan ajenas, digamos, como sería en este caso. Así que no deja de llamar la atención a aquello, porque se aleja un poco de lo que hay habitualmente. Ahora, yo creo que es insuficiente, salvo cuando lea las medidas, esto, porque, claro, aquí se dice que el año 2030
se va a dejar de usar agua fresca, pero hoy día está usando sobre los 3.000 litros, o 3.400 litros, 1.400 o 3.000, ya no me acuerdo en este momento, litros de agua fresca. Y eso en una cuenca que tiene que ver, sí, tengo la cifra acá, le puedo decir en un ratito más, pero en 1.380 litros por segundo en su faena. Lo que no deja de ser llamativo en una cuenca que tenemos una escasez hídrica, región metropolitana y Valparaíso. Entonces está bien, la minera tiene que hoy día cada vez más usar alternativas y no usar el agua fresca, pero de aquí a que lo esté haciendo, nosotros estamos al 23 y hasta el 30, esta es una región. Ahora hablo más por Valparaíso, pero también incluye, por supuesto, algunas comunas de la región metropolitana que Sofía y la Micha sabe demasiado bien, un estrés hídrico brutal. Entonces, hay algo chocante que no se explicita mucho, pero claramente aparece insuficiente, otro tanto con la protección de glaciares. Todo esto que nos narra, que enhorabuena, y que yo me imagino que es como una búsqueda de presentar alguna acción del gobierno frente a proyectos de glaciares que están ahí, y que, por cierto, senador Gaona, más de 2 años tuvo la Comisión de Minería ese proyecto y mucha discusión en términos del permafrost, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, una larguísima discusión que no viene al caso ahora, pero a lo que quiero decir es que yo no tengo claro que realmente aquí, con estas medidas que se están hablando, no vamos a afectar glaciares. Así como que creo que va a seguir usando un recurso hídrico que es muy escaso, creo que este proyecto de alguna manera va a afectar. Y no solo eso, se habló poco de esta expansión, también es trazado que va a terminar después en una mina subterránea, que es lo ideal, comillas, si se puede hablar ideal en la explotación minera, que nunca es ideal, pero bueno, menos supuestamente gravosa en definitiva, pero no es menor. Aquí va a afectar el polvo, el material, todo lo que circunda e incluso el santuario de hierbas locas que pasa justamente, que está debajo donde va a pasar esta expansión, digamos, que se prevé. Entonces, yo creo que era difícil, el proyecto que ya tenía su RCA, aunque se le hicieron bastantes críticas a esta expansión y por eso cambió y modificó, hubo que hacer como 3 presentaciones para que se adaptara más a las mitigaciones. Pero yo creo que siempre nos pone esta encrucijada, para ser bien honesto. Era difícil rechazar un proyecto, estaba hablando de 3.000 millones de inversión, etcétera, 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 y necesitamos nosotros evidentemente un mayor dinamismo en las regiones que han estado bastante complicadas, pero también siempre tenemos el tema de los límites. Entonces, yo no tengo seguridad, cuando lea las 22 medidas voy a saber, pero me gustaría en concreto que me preguntara, ¿por qué aceptamos todas estas medidas que pueden algunas ser efectivas, otras menos, pero que no están basadas en componentes de naturaleza, ni van directamente a una infraestructura más verde y se saca un poco? Tampoco tengo claro la efectividad de todos estos calefactores reales. ¿Los van a cambiar a factores de qué tipo? ¿A qué clase de calefactores? Eléctricos. Ustedes se dan cuenta de lo que está hoy día subiendo las cuentas de luz y la imposibilidad de la gente de sustentar eso. Y si vamos a estar subsidiando más de lo que todavía estamos, y la deuda acumulada que se tiene a raíz de que durante la pandemia postergamos el pago de las cuentas, es inviable. O sea, para ser honesta, eso es inviable. O sea, eso fue un dulce que nos ponen, digamos, de alguna manera la empresa, el titular, interesante, pero hoy día el Chile de hoy es inviable. La gente no va a poder pagar esas cuentas, el factor eléctrico gasta, y además de eso tenemos una cantidad de deuda acumulada en cuentas notable, si pregunta a los servicios hoy día, y además de eso ya hay la crujidera de lo poco y nada, comillas, que supone que está subiendo para aquellos que tienen un consumo menor, no para los grandes, evidentemente. Entonces, yo lo que digo con la mejor voluntad, hay que informarse bien, tenemos que conocer bien, pero sí sigo sosteniendo que tengo serias dudas que este proyecto va a afectar glaciares, recurso hídrico y en una región de escasas condiciones como esta. Entonces, me produce, por supuesto, la contradicción en que uno intenta ver cómo se puede mejorar esta minería extractiva que es compleja con el medio ambiente, pero al mismo tiempo hay una realidad donde está ubicada, y que vengan a decir que al transporte y cuando estén construyendo todo eso no va a afectar el polvo y todo eso, donde estamos a más de 3.000 metros de altura, donde hay muchos vientos y donde además tenemos miedo que esto además afecte
cuenca del río Maipo, Mapocho, son las que alimentan la región metropolitana. Entonces, en términos hídricos me refiero, es brutal. Y también está el Parque Río Olivares, que me van a decir que no le va a llegar nada, sería maravilloso, pero lo dudo. Entonces, por lo menos quiero dejar constancia que yo creo que esto vale la pena estudiarlo detenidamente. Yo entiendo que el Consejo hizo su tarea, pero no me resuelve dudas que a mí me dejan. Bueno, ya están anunciadas las comunidades para variar y organizaciones que van a apelar al tribunal ambiental, porque evidentemente... Sí, no, eso es. Hay académicos, FIMA incluso es uno de los que también ha levantado la alerta justamente por el recurso hídrico y los glaciares, que es como los dos grandes puntos críticos, y el material particulado que va a volar a 3.000 metros de altura. Calculen lo que va a hacer eso con los puros camiones y obras y etcétera, etcétera. Así que inevitablemente va a terminar el tribunal ambiental, eso no tengo ninguna duda. Alicia, yo brevemente, después senador Gaona, y vamos cerrando, le pasamos la palabra a la ministra, pero claro, hay varias organizaciones que levantaron la alerta con este proyecto y uno de los temas centrales era la afectación de glaciares y el agua, y no solo en la región metropolitana, también en la quinta región. Entonces, como en simple, ¿qué les podríamos responder? Y ahí entiendo pueden ser interesantes los datos que Sebastián en su presentación mencionó que tenía de compartirnos, ¿no? Cuando sea posible, no sé si después de que se libere el acta, datos de uso de agua, etcétera, del proyecto y cómo esto podría afectar también en la región de metropolitana y la región de Valparaíso a futuro, ¿no? El tema hídrico. Dada la crisis hídrica también la que nos encontramos. Y lo otro que le queríamos pedir es, claro, cuando liberen el acta, o se haga pública, que nos puedan enviar a la comisión y a todos los senadores. Senador Gaona, y vamos cerrando. Sí, presidente, sin duda todos los proyectos mineros generan un impacto ambiental y la ministra definió muy bien, me gustó mucho este concepto de minería responsable, porque en realidad minería verde no, claro, de minería responsable me parece que es una buena fórmula, digamos. Pero también me quedé con la duda muy fuerte de 3.000 y algo más de litros por segundo de utilización. Es demasiado, entonces yo quisiera saber si esa es la información real, porque por lo menos eso es el doble, más del doble de Pelambres, que ya usa muchísima agua y nosotros estamos dando una pelea ahí para planta desaladora y que liberen agua y todo eso. Entonces, ¿cuánto es lo que declaran en definitiva? Muchas gracias. Sebastián va a poder referirse a los datos y yo quisiera decir una cosa adicional y esto lo voy a decir más bien en mi calidad de ministra, pero más bien en mi calidad, no, en mi calidad de ministra, no en mi calidad científica, eso será para otra ocasión. Recordemos que como en la ley marco de cambio climático se le exige a partir de ahora la evaluación de la variable cambio climático a los proyectos que ingresan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Eso es algo que no estaba cuando este proyecto ingresó. Entonces, igual aquí hay condiciones de borde que han cambiado en pocos años, a pesar de que yo entiendo de que hay jurisprudencia y que la Corte Suprema ya lo ha venido solicitando. Cuando Sebastián les menciona de que el tema agua no fue completamente evaluado en este proyecto porque eso estaba en una RC antigua, el proyecto dice que no voy a usar más agua, así que eso no se evaluó. Yo creo que hoy en día, con el conocimiento que tenemos del problema de la sequía, probablemente hubiese sido muy distinta la evaluación si ingresara hoy. Versus solamente 4 años atrás o 5 años atrás, ¿ya? Así que yo creo que ese es un aspecto que me gustaría aquí relevar. Y le doy la palabra ahora a Sebastián para que... Lo que sí, claro, como estamos repasados en el tiempo y tenemos una reunión abajo, si de pronto nos pueden enviar los datos. Lo único que quisiera... Porque yo tengo sí, 1.380 todo, litros. sí. Efectivamente, Sí. no, pero es que sí, pero... mm. No, pero es que aparte no es 1.300 porque
la cifra máxima que alguna vez este proyecto ha declarado de agua fresca son 500 litros por segundo. Actualmente está declarando lo que está aquí son 489 litros por segundo. Eso es lo que están declarando con la EGA y todo. ¿Cómo? 180 toneladas, ¿cuánto está? Pero no, porque ellos, porque tienen una situación de agua de procesos que es muy eficiente, que en verdad es muy eficiente a nivel general de la minería en el país. Pero esto obviamente los datos se pueden entregar. De todas maneras, este proyecto, que es las cifras que están, bueno, no se ven tanto, pero este proyecto incluía 60 litros por segundo adicionales. No es nada. Claro, pero es considerando todo lo que ya tienen, digamos. Pero si este proyecto se ha evaluado hoy día, y no hace 4 o 5 años atrás, estaría mucho más severo todavía, porque está ubicado en una cuenca que tenemos graves problemas, la metropolitana y Valparaíso, ícono de la sequía y todo eso. Entonces, de verdad, no era nada de sencillo, y yo creo que lamentablemente, no, lógico, ustedes tenían las manos amarradas y eso ya tenía RCA, sabemos, pero es complejo. Bueno, oiga, les agradecemos mucho la presentación. Les pedimos que nos puedan enviar la información y el acta cuando sea pública. Bueno, se puede buscar, pero si nos hacen llegar el acta mejor y para la comisión. Por haberse cumplido el objeto de atención, esta se levanta. Gracias.